Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a hacer una introducción para el año 2021 de lo que es la materia neuropsiquiatría. Eh, la materia va a estar dirigida, el programa de examen que pueden buscar en En un país modal. un pavimodal. Acá el ayudante Alan Aro, que va a estar con ustedes también, me está marcando cómo es que tienen que buscarlo. Les va a servir para toda la materia. Y bueno, si bien esta primera parte que tiene que ver con el cumplimiento de las clases semanales no se va a hacer por el problema de este virtual, como tampoco se verá si va a ser cuatrimestral o anual. El año pasado fue necesario hacerla durante todo el año para poder dar la materia como correspondía por las dificultades que nos trajo la cuarentena y adaptarnos al sistema virtual. Este año vamos a intentar que sea cuatrimestral, posiblemente se alargue un par de meses más. En cuanto a lo necesario para la regularización, esta es una materia que no se promociona, se regulariza y se rinde final. Seguramente la regularización va a estar dada por dos parciales, uno o dos parciales, según como las novedades que tengamos en el devenir del año. Por eso es importante que vayan estudiando parte por parte, porque en cualquier momento se les puede llamar y decirle que ya va a haber un parcial, seguramente con todos los temas que se hayan subido previamente. Las clases muy seguramente no se van a dar en forma horaria como está pautado en el organigrama, sino que se les va a ir subiendo en un pavimodal para que las direcciones para que ustedes encuentren los diferentes videos que se van a preparar mi ayudante Aro y yo para respecto a las materias que van a tener. Con respecto a los materiales que van a necesitar para estudiar, aparte de los videos que se le van a subir, se lo va a ir guiando. Hay algunas cuestiones que son muy importantes, están figuras acá en el programa, al final del programa, en cuanto a qué libros son los más habitualmente utilizados, etcétera. Pero hay uno que les va a servir para toda la carrera, que espero poder subírselo. Vamos a tratar de conseguírselo de la forma En virtual, virtual, sí. porque si esto es Digital. digital, el año pasado los chicos lo habían conseguido. Yo creo que lo tengo por acá, tengo que buscarlo, pero creo que lo tengo, que es subirle lo que es el DSM, que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales. Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales. El DSM 5, el actual, es un libro que es el resultado de muchos años de investigación, recopilación de datos, estadística, etcétera. Es de elaboración americana y es un compendio de lo obtenido entre todos los profesionales con respecto a qué define un síndrome, cuáles son las características que define a este conjunto de síntomas y signos, como para definirlo dentro de una patología, dentro de un trastorno. Y en este caso, este manual estadístico nos va a definir, nos va a manejar a través de diferentes criterios cómo llegar a un diagnóstico de una enfermedad. Va a ser fundamental para que podamos distinguir cuáles son las patologías más importantes que comúnmente traen déficit del aprendizaje, traen deterioros cognitivos o deterioro de alguna función específica, por ejemplo, lectura, cálculo, eh, resolución de problemas, interpretación, etcétera. Eh, para que con una vez que manejen este libro, el DSM-4, perdón, el DSM-5, van a tener ustedes un manual que les va a servir para comunicarse y poder entenderse con todos los profesionales del mundo. Todos cuando estén hablando de una patología en especial van a saber que están hablando de eso y no de otra cosa. Es el resultado de muchos años porque antiguamente cada zona, cada lugar, cada país interpretó y estudió las mismas patologías por ahí, pero de diferente manera, entonces llegaron a diferentes conclusiones y terminó siendo un problema. En Europa la misma evolución tuvo lo que se llama
el Código Internacional de Enfermedades, que se llama CIE. Y ellos ya van por el número 10. Son 10 recopilaciones distintas, son 10 correcciones que se fueron haciendo. El DSM-5, el anterior es el 4 corregido, hay un 4 y un 4 corregido, y el 5 es el último. Lo más importante es que el 5 incorpora algo que nosotros vamos a incorporar, espero próximamente, que tiene que ver con lo que definió hasta ahora la materia. Ya no podemos hablar de una cuestión de un estudio en psiquiatría, sino tenemos que estudiar, lo que vamos a estudiar es algo que desde el DSM se define como un trastorno del neurodesarrollo, y en realidad el grueso de la patología que van a traer un déficit cognitivo, retraso mental, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos de tipo conductuales como déficit de atención o hiperquinesia o trastornos impulsivos, etcétera, están dentro de lo que es lo que es el síndrome de Down, etcétera, están dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Vamos fundamentalmente a cuál es el punto que más nos sirve, el que más les va a servir a ustedes sobre el programa, que es el punto 4, la organización de los contenidos. Allí vamos a ver un poquito, está todo el resumen de lo que va a ser lo que vamos a tener que estudiar, y esperemos poderlo terminar todo. Fíjense en que hay diferentes unidades, cada unidad es específica de una temática. Y en el primer punto, antes de empezar a ver cuáles son las discapacidades, cuáles son las alteraciones, cuáles son lo que se aparta de lo esperable, primero tenemos que aprender a ver qué es lo esperable. Entonces, la primera clase, que se la voy a dejar a mi querido ayudante Aro, que ya me está mirando raro, que espero que no se me escape durante el cursado, va a ser que le haga buscar el material que estuvimos usando durante estos años y ampliarlo un poquito para que ustedes vean a qué llamamos, primero qué llamamos desarrollo psicomotriz, por qué la importancia de este desarrollo y esta coordinación entre lo motriz y lo psico, cómo la criatura va adquiriendo habilidades en cuanto a la posibilidad de adquirir equilibrio, mover su cuerpo, seguir con la mirada, responder ante un estímulo como una sonrisa, cómo tiene la criatura diferentes tipos de reflejos que son innatos en su nacimiento, como la búsqueda y los siqueos generalmente para poder sobrevivir del pezón, cuáles son las reacciones de llanto, cuáles son esperables, qué pasa cuando una criatura no llora, otros reflejos como el de Moro, el reflejo de Babinski, etcétera, que ya van a ir aprendiendo, que tiene que ver con que ese aparato que aprendieron el año pasado, neurológico, ese órgano, ese sistema neurológico está bien y está empezando a madurar bien y está empezando a responder a los estímulos. Y cuando no se da un equilibrio entre el desarrollo psicomotriz, puede ser que estemos frente a una temprana aparición de una patología. Importantísimo para que esa persona reciba una atención adecuada temprana, y poder tener un mejor proyecto de vida. No es lo mismo tomar una criatura para trabajar con ella con un problema que es desde el nacimiento, cuando lo tomamos después de los 6 años, que tomarlo antes de los 6 años. La diferencia es muy grande. Pero sin duda esto es importante conocer qué es lo que esperamos como un desarrollo psicomotriz esperable o normal en un chico. El punto 2, vamos a ver lo que es puramente discapacidad intelectual, antiguamente llamada retraso mental, antiguamente mongolismo, por su asociación a las características sobre todo del Down, las características físicas del Down. Hoy hablamos de discapacidad intelectual y vamos a ver cómo es necesario conocer los dominios de su práctica, cómo esa criatura o ese adulto sabe manejarse en su práctica, cómo sabe comunicarse o interactuar a nivel social y cómo domina conceptualmente, cómo sabe interpretar, resolver las diferentes situaciones de vida
como para ver si ese chico está dentro de lo esperable o no. También vamos a ver lo que es coeficiente intelectual, cómo se maneja a través de test, cómo se detecta a través de test, lo que es adaptabilidad, etcétera. Eso va a ser fundamental porque el conocer que es una discapacidad intelectual la vamos a aplicar en todas las cosas que vamos a ver abajo. Cada vez que veamos un trastorno, sea genético, por una enfermedad infecciosa, si el chico tuvo una infección, una meningitis, si tuvo, o nació con un síndrome de X frágil, un trastorno de su gen X, si nació con un síndrome del maullido de gato, de Cri-du-Chat, si nació con si mamá tuvo algún problemita serio de alcoholismo y la criatura nació con en forma prematura con síntomas del síndrome de alcohol fetal, etcétera, etcétera. Todo eso va a quedar bajo la característica de ver qué clase de discapacidad le produjo cualquiera de esas enfermedades a estos chicos que pueden afectar su niñez o adolescencia o toda su vida. ¿Cuáles son estos trastornos que vamos a ver? El tema del embarazo, antes del embarazo, durante el embarazo, próximos al parto y posparto son las tres formas de presentación temporales donde vamos a ver las patologías. Acá este sería más bien pre-embarazo, inclusive algunas de ellas, porque pueden ser alteraciones cromosómicas que estén presentes ya en los óvulos de la mamá o del papá. O se pueden dar esas alteraciones, por ejemplo, una mala copia de las primeras células, de las primeras divisiones celulares, puede hacer que un cromosoma que tiene que estar en un lugar, por ejemplo, el síndrome en el cromosoma 21, el síndrome de Down, aparezca pegado al síndrome de 14 y aparezca un síndrome de Down. O, por ejemplo, el síndrome del X frágil, donde la replicación de una parte de información del código genético se empieza a replicar, empieza a multiplicarse mucho más de lo que tendría que estar. Es como que se raya la cinta y se empieza a dividir, va a empezar a reproducir siempre lo mismo y puede producir un chico que tenga un déficit intelectual de por vida. Pero estos son procesos que se dan sobre todo a nivel de la característica genética. Si bien son cientos los diferentes trastornos que pueden producir déficit intelectual, vamos a ver acá los más frecuentes, los más comunes, o los que tengan que ver con mayor prevalencia en la población general. Vamos a ver algunos trastornos genéticos del metabolismo. Acá no los nombré, mirá, esto me falta en el programa Aro, que los vamos a ver, vamos a buscarlo, también lo vamos a buscar en los videos, que son los trastornos de los síndromes genéticos asociados con trastornos de los cromosomas sexuales, aparte del X frágil. Ahí vamos a ver, por ejemplo, el síndrome de Turner, el síndrome del XXI, donde hay una replicación de un X extra, un XII, diferentes patologías que tienen que ver con alteraciones cromosómicas a nivel genéticas, a nivel de los genes sexuales, pero que también traen trastornos de tipo cognitivo. Ese también lo tenemos y ese lo vamos a ver, ese es importante. Los trastornos genéticos del metabolismo. ¿Por qué genético y por qué del metabolismo? Porque si bien, ¿tenemos que explicarlo? Si bien, acá me parece que el ayudante va a reprobar la materia. No. Yo estoy hablando acá y te dice. Si bien el trastorno aparece como un trastorno que se transmite o la alteración está a nivel genético, la expresión de este gen no va a ser tanto alguna alteración corporal o física o del sistema nervioso específico, sino en la metabolización, es decir, en el aprovechamiento y eliminación de algunas sustancias de nuestra vida diaria. La galactosemia sería, por ejemplo, el problema que tienen estos chicos para tolerar la galactosa, que es el azúcar de la leche. La leche que es primordial en todas las criaturas. En estos chicos que no pueden procesar este azúcar, se le puede volver tóxica y puede dañar su sistema nervioso, inclusive producir déficit intelectual dentro de otros cuadros como convulsiones, etc.
La fenilcetonuria pasa algo muy semejante con la fenilalanina, que es un elemento que está muy frecuentemente presente en la mayoría de los alimentos. Y es sumamente grave porque precisamente también hay que quitar esto para que no se le vuelva tóxico y no pueda producir realmente el daño que produce la fenilcetonuria si no es diagnosticado a tiempo. Es severísimo. Puede volver a una criatura completamente dependiente de terceros por el defecto que produce a nivel del sistema nervioso y como estos chicos pierden capacidades de aprendizaje, de interpretación, de habla, etcétera. Vamos a ver otras como son anomalías del desarrollo. Vimos el año pasado lo que es embriología y bueno, vamos a ver algunas alteraciones como son la aparición de la hidrocefalia y la anencefalia. Por alguna alteración, generalmente por aparición de tumorcitos, alteraciones en el drenaje del líquido cefálico, etcétera, puede aparecer un líquido líquido cefalorraquídeo aumentado en cantidad dentro de la cabecita todavía sin terminar de cerrarse y producir una hidrocefalia, como también la falta de cierre del tubo neural puede terminar una espina bífida, que puede ser algo no visible o puede ser algo gravísimo y exponer partes del sistema nervioso al aire, o la anencefalia, que es la falta de desarrollo del cerebro o partes, lo más frecuente, partes del cerebro. Ponme la pausa un segundito. Volvemos entonces para explicar un poquito qué vamos a ver cuando veamos los trastornos de origen infeccioso del embarazo. Acá vamos a ver una serie de enfermedades que las vamos a dividir según su origen. Si son virales, si son bacterianas, si son parasitarias, si son micóticas. Estas enfermedades, aunque les parezca extraño, son sumamente frecuentes, son predecibles, prevenibles, por ejemplo, la rubiola, la varicela. Sin embargo, todavía toxoplasma, que es muy frecuente en los gatos, es un parásito. Sin embargo, si la mamá embarazada, sobre todo durante el primer trimestre, llega a padecer alguna de estas enfermedades, no tienes defensas, puede llegar a producir severísimo daño en el niño, en el bebé que se está formando, y puede producir consecuencias como que ese chico quede con una discapacidad de por vida. Estas patologías generalmente, repito, que son de por vida. ¿Por qué? Porque generalmente no son patologías que van aumentando, generalmente son patologías que una vez que se instalan quedan, pueden mejorar en cuanto a la estimulación, el abordaje multiprofesional, psicólogos, neurólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ahí, si el daño ya está, el daño está, y por ahí las consecuencias pueden ser graves. Algunas, por ejemplo, sífilis, gonorrea, algunas, si no son tratadas a tiempo o son muy graves, puede llevar inclusive a no poder completar el embarazo y a haber un aborto espontáneo previo, porque la lesión de la criatura es incompatible con la vida. Hablábamos antes, también habíamos mencionado el FAS, el síndrome del alcohol fetal, también qué pasa con estas criaturas cuyas madres han abusado de medicamentos, de cocaína, marihuana u otras sustancias, sustancias legales e ilegales. Luego vamos a ver los trastornos del neurodesarrollo, que estos son muy importantes poder verlos y separarlos del resto, porque son los que van a llevar a que ustedes hagan un buen trabajo en cuanto a que ustedes vean. No es lo mismo que un chico tenga un déficit, como hablábamos antes, un chico con déficit intelectual que tiene déficit en el dominio de conceptual, social y práctico, que tenga solamente uno de estos tres. Si es un déficit que está en el área social, y generalmente lo vamos a ver cuando veamos los trastornos del espectro autista, aunque a veces puede estar las dos cosas, puede haber un trastorno de déficit social muy severo acompañado de un trastorno más leve, conceptual y práctico, por lo cual nos hacemos un chico autista que tiene un déficit intelectual. En este caso es un chico que por ejemplo, un chico que tenga solamente un trastorno de la lectura, si no lo diagnosticamos bien, puede pasar como un chico que tiene déficit
intelectual y sin embargo, o un trastorno en la matemática o en la expresión escrita, sobre todo trastornos de la comunicación, donde algún chico por un trastorno en la comunicación puede ser confundido con algún chico que tenga también en algún otro área compromiso. Y es tan importante como ustedes, como psicopedagogos, poder hacer el diagnóstico diferencial, porque de eso va a depender su pronóstico, va a depender su tratamiento, y de hecho va a depender gran parte de su vida y del anhelo o el proyecto de vida que pueda tener. Hacemos tan mal como por ejemplo proponerle un proyecto de vida ingenuamente dañino, como podría ser a un chico con un déficit y una discapacidad intelectual grave, o a los padres proponerle que ese chico va a vivir independiente en su vida, o que va a llegar a ser universitario y no. Pero sí puede hacer otras cosas que, dependiendo de lo que ustedes alcancen a ver, que pueden tener sus capacidades, o cómo guiarles para que aprovechar al máximo aquellas que sí tiene, aquellas capacidades remanentes que sí tiene. Y confundir, hacer un mal diagnóstico es tan grave como no tratarlos o al revés. Lo mismo al revés, lo mismo que si un chico que tiene un déficit intelectual no lo diagnosticamos bien, o un chico que tiene un déficit de lectura lo diagnosticamos como un chico con un déficit intelectual, estamos haciendo un grave problema. A un autista también podemos hacer lo mismo. Acá vamos a ver los trastornos, sobre todo el espectro autismo, Asperger, Rett, trastorno desintegrativo infantil, son algunas nominaciones que pertenecían al viejo sistema. Hoy están todas internadas dentro del espectro autista, pero vamos a ver, porque algunas las podemos señalar como diferentes, y cuáles serían las características que las diferencian. Los trastornos motores de la coordinación, algunos tics, el shield de la Tourette, algunos movimientos estereotipados e involuntarios que pueden aparecer como trastornos netamente motores, no son cognitivos, pero si no son tratados, generalmente aumentan estos con la ansiedad. Por eso el desempeño, hay que guiarlos y enseñarles mucho sobre el desempeño social para que no se pongan ansiosos, pero que por ahí también necesitan un buen trabajo. Una de las cositas que no vi acá, acá está. Trastornos del comportamiento. ¿Qué son trastornos del comportamiento perturbador? Ahora están también como trastornos que básicamente serían del comportamiento perturbador, son estos dos de abajo. El trastorno de atención puede ser un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Y por el otro lado tenemos lo que se llaman trastornos disociales, trastornos negativistas desafiantes. Hay otros tipos de trastornos de la impulsividad que tienen que ver con, por ejemplo, piromanía, etcétera, tricotilmanía, arrancarse los cabellos, la pica, comer cosas que no son alimentarias o que no son para comer, la piromanía, que tiene que ver con sentir placer y prender fuego, pero el control también, acá dentro de los primeros, del desarrollo psicomotriz, acá también vamos a ver que algo que es muy importante, que son los hitos, el desarrollo. ¿Por qué lo ligo con esta cuestión del control impulsivo? Muchas veces alteraciones que tienen que ver en el control de la emisión de heces o la orina, en este caso sería una enuresis, cuando se orinan después de determinada edad. Puede estar marcando o una cuestión emocional, puede estar marcando una cuestión neurológica, o puede estar también marcando una cuestión de impulsividad o conducta. Las meningitis, acá ya vamos a ver patologías que tienen que ver con el crecimiento. Una de ellas muy importante es la epilepsia. Hay una clase específica que tenemos de epilepsia, la vamos a mejorar también un poquito para poder dar ver el gran grupo de patologías de epilepsias, ya sea las de pequeñas epilepsias y el gran mal epiléptico, o sea, aquella convulsión tónico-clónica generalizada con pérdida de conciencia, caída del piso, pérdida de control de esfínteres, completa ausencia de conciencia, sacudones tónico-clónicos, golpes que nos damos en el piso por una convulsión.
aquellas otras pequeñas epilepsias que pueden ser y son tan importantes de ser observadas, como son los pequeños ictus que tienen los chicos con un trastorno de ausencia temporal. Es decir, chicos que por un instante, o pueden ser adultos que por un instante hay un pequeño foco epileptógeno que los desconecta del entorno, y que por eso pueden tener dificultades en terminar tareas, etcétera, etcétera, o prestar atención, pero suelen ser pequeñas epilepsias, se llaman pequeñas porque no son tan flogósicas, pero son igualmente importantes para tratar y diagnosticar con un gran mal epiléptico. Muy bien, ¿cuáles son los diferentes estudios que pueden contar para poder observar diferentes tipos de patologías? Y esta gran revolución que es hoy contar con resonancias nucleares magnéticas funcionales. Antes una resonancia, una tomografía era una imagen más bien fría de una forma, de una componente anatómico. Hoy se puede ver, gracias a medidores y a la utilización de otros elementos, cómo funciona el cerebro, qué parte está funcionando cuando lo hacemos leer, qué parte está funcionando cuando lo hacemos, cuando les ponemos fotos agradables o desagradables, qué parte funciona cuando hablamos o cuando tiene que resolver un problema matemático. Esto es muy importante porque muchos chicos con pequeños daños a nivel del sistema nervioso pueden tener una consecuencia, y con un estudio de esto simplemente ya se puede diagnosticar sin mayor inconveniente. Dentro de los trastornos del adulto, lo más importante que vamos a ver van a ser, y donde el trabajo del psicopedagogo es importante, es la prevención, pero sobre todo en tratar de evitar que evolucione, frenar un poquito la evolución de los que llamamos trastornos de tipo demenciales. El Alzheimer es el que se toma como ejemplo. Sin embargo, hoy contamos con un grupo grande, tanto de demencia de tipo vasculares, por Parkinson, Pick, Huntington, Creutzfeldt-Jakob, las demencias que antiguamente se llamaba de la vaca loca. Tenemos también las demencias por drogas, alcohol, más comunes hoy también, el uso de algunas sustancias, sobre todo alucinógenas, etcétera, con el tiempo producen severos deterioros importantes. Desgraciadamente en Argentina tenemos al jugador Diego Armando Maradona, que desgraciadamente sufrió un grave deterioro de sus funciones y sus capacidades debido al abuso, que es un proceso de tipo los olvidos, los trastornos de memoria severos, etcétera, pueden ser por el abuso de sustancias. Esquizofrenia y trastorno psicótico vamos a hacer solamente una introducción para que ustedes puedan ver cómo estos tipos de diabetes, cómo la diabetes afecta el aprendizaje, sobre todo en los chicos, pero esto solamente va a ser una cuestión introductoria para que puedan tener una idea de cómo puede afectar eso en alguna área del conocimiento, del aprendizaje, de la atención, de la memoria, de las capacidades resolutivas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo. Les agradezco el silencio, porque tampoco lo iba a oír. Y bueno, ya después de esto, que es la parte introductoria, le vamos a arrancar con la primera parte que acá el licenciado Aro va a preparar, el futuro licenciado profesional Aro va a preparar, que es darle un pantallazo de lo que es, qué esperamos dentro de una criatura normal, normal entre paréntesis. Siempre hablamos de estimulación temprana, de si ese chico recibe la estimulación adecuada, alimentación, etcétera, etcétera, el ambiente que se cree y todo, pero no nos podemos alejar de criterios observacionales que tenemos que tener común acuerdo, porque si no hay un parámetro, no caen con esta cuestión media extraña que hoy cada día todo es explicable, todo está bien, todo es, y no es todo así. Y si no, pregúntenle a la madre de una criatura que no le dieron a tiempo un diagnóstico y esa criatura creció sin poder recibir estimulación temprana hasta los 8 o 10 años que entra a la primaria, y
y no puede llegar al nivel de sus compañeros. ¿Eh? Entonces, poder estar avispado de estas cuestiones esperables es fundamental para poder intervenir en forma adecuada. Muy bien, gracias. Podemos cortar nomás. Y